Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Tu Instante Consciente con Marta Aguilera. El mundo que ves fuera de ti es un reflejo exacto de lo que has elegido ver dentro de ti. Un curso de milagros. Había una vez un joven aprendiz de jardinero que tenía en sus manos 2 semillas. Una de ellas la plantó en tierra fértil. La regó cada día y la cuidó con esmero. La otra, en cambio, la dejó olvidada en un rincón oscuro, convencido de que nunca podría crecer lo suficiente como para convertirse en un árbol fuerte y majestuoso. Con el tiempo, la primera semilla se convirtió en un árbol frondoso que daba sombra y frutos, mientras que la otra se secó antes incluso de intentar brotar. Un buen día el joven, mirando con resentimiento el árbol que había crecido, se preguntó por qué no tenía otro igual. Es injusto, pensó. Ese árbol ha tenido suerte, ha crecido demasiado rápido y es demasiado grande. Se llenó de envidia, sin darse cuenta de que él mismo había negado el crecimiento de la segunda semilla, privándola del agua, del sol y de la oportunidad de convertirse en lo que estaba destinada a ser. No era el mundo quien le había negado su árbol, era él mismo quien había decidido no nutrir su propia semilla. Quiero hablarte hoy de un tema muy controvertido porque nos cuesta identificarlo o como mínimo reconocerlo en nosotros mismos. Y es el tema de la envidia. Es un sentimiento que nos alcanza muchas veces y nos sume en la comparación, en el resentimiento, en la crítica y muchas veces también en el victimismo. Y esta historia por la que he querido empezar hoy refleja con bastante claridad el dilema entre la admiración y la envidia. La admiración y la envidia son 2 formas completamente opuestas de mirar el mundo. Y más importante aún, de mirarnos a nosotras mismas. Como dice un curso de milagros, el mundo que ves fuera de ti no es más que un reflejo exacto y fidedigno de lo que has elegido ver dentro de ti. Necesitamos cultivar la valentía, el valor de vernos, de cazarnos en ese tipo de pensamientos, de ideas que nos hacen sentir inferiores o nos hacen sentir superiores en alguna medida. En cualquier caso, tanto si te sientes menos o más, no te estás viendo desde el lugar preciso y exacto desde el que valorarte y desde el que amarte y respetarte. Y si te miras con inferioridad, vas a ver en los demás seres superiores a los que envidiar y contra los que luchar. En cualquier caso, todo lo que ves fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Y cuando elegimos admirar en lugar de envidiar, nos abrimos a la inspiración. Podemos reconocer el talento y la capacidad de foco y de voluntad de los demás sin que eso suponga necesariamente una amenaza para nuestra propia valía, sino más bien lo contrario. En la naturaleza no hay un árbol que envidie a otro árbol. Cada árbol sabe, siente, está en su propia naturaleza convertirse en lo máximo que pueda convertirse, en el máximo potencial que habita en cada una de sus propias semillas. Si conoces qué tipo de semilla eres, vas a poder cultivarla. Pero si no haces ese trabajo, esa mirada hacia adentro, de investigar qué tipo de semilla estás destinada a ser,
muy probablemente empieces a envidiar las semillas que los otros, que los demás, sí se están permitiendo ser, descubrir y fomentar. La admiración es expansiva, nos llena de posibilidades, nos impulsa a explorar nuestros propios talentos. Es como una semilla que germina con el agua de la inspiración y el sol del reconocimiento. Pero cuando nos dejamos atrapar por la envidia, lo que hacemos es cerrar los ojos a nuestras propias capacidades. En lugar de ver en la otra persona un espejo de nuestro propio potencial, lo convertimos en una fuente de frustración. La envidia es corrosiva, nos ancla en la carencia, en la sensación de que la vida es injusta, de que los logros ajenos nos disminuyen. Y desde ese lugar está claro que solo podemos cosechar resentimiento y mediocridad. Párate un momento en este instante y permítete tomar 3 respiraciones conscientes. Permítete inhalar aire y con ese aire nuevo, fresco que entra dentro de ti, siente cómo va abriendo espacios, abriendo posibilidades, abriendo nuevos caminos, nuevas ideas, nuevos pensamientos, ideas que te potencian y te elevan. Y nota como cuando sale el aire, simplemente se va llevando con él toda emoción de carencia, como la envidia o el resentimiento o la frustración. Permite que el aire exhalado vaya alejando de ti, vaya deshaciendo todo ese tipo de frecuencias, de vibraciones bajas. Inhalas de nuevo y notas como ahora sí hay más espacio dentro de ti. Y date cuenta de qué quieres llenar ese espacio vibrante y brillante que se expande, que se abre en tu interior. Si quieres llenarlo de inspiración, de creatividad, de millones de posibilidades, de descubrimiento, de aprendizaje, y permítete soltar el aire con ese convencimiento interno de que tienes un potencial inmenso en tu interior y que despreciarlo no te conduce a ningún buen lugar, sino únicamente a convertirte en un ser mediocre y mezquino, aunque realmente no lo seas. Inhalas de nuevo y siente como en cada momento de atención plena puedes elegir, admirar, inspirarte, aprender, investigar, crear, en lugar de envidiar o frustrarte o compararte. Y cuando sueltas el aire, siente la ligereza de estar aquí, presente en tu vida, de sentir como tu vida es un regalo para ti y es única. No hay 2 árboles iguales en la naturaleza, no hay 2 seres humanos en la faz de la tierra. Sí hay muchos seres humanos, cada cual con sus propias ideas, sus propios propósitos, sus propios talentos, y a ti te corresponde explorar los tuyos y darte cuenta de que cada cual tiene su camino y que cada vez que nos comparamos únicamente cosechamos envidia, cosechamos malestar, cosechamos juicios y críticas. Y si eso es lo que cosechamos, adivina qué vamos a acabar recogiendo. El doctor David Hawkins, en su mapa de la conciencia, que explica detalladamente en algunos de sus libros, como Dejar ir o El poder contra la fuerza,
Sitúa la envidia en niveles muy bajitos de vibración y la define como una energía densa que nos mantiene atrapados en el sufrimiento, en la comparación constante, en una guerra interna donde el éxito ajeno se vive como una derrota propia. La envidia nos aleja de la abundancia porque nos hace sentir que no hay suficiente para todos, cuando en realidad el universo es infinitamente abundante y generoso. Si tú proyectas en el universo, en la red cuántica del universo, envidia, pues vas a cosechar abundancia de envidia. Pero si tú proyectas en esa red vibrante, universal, proyectas admiración, proyectas empatía, proyectas compasión, esa red infinita de abundancia te va a traer de vuelta cantidades ingentes de lo mismo que estás proyectando. Toda esa abundancia, irradia lo que irradies, eso es lo que te será devuelto de una o de otra forma, pero en cantidades ingentes. De modo que elige qué es lo que quieres proyectar en el mundo. Elige desde qué vibración quieres moverte. Elige desde qué lugar quieres vibrar, porque eso será lo que atraerás a tu vida. Y si no sabes qué es lo que estás irradiando, qué es lo que estás proyectando, date cuenta de qué es lo que estás recibiendo, porque hay un equilibrio entre el dar y el recibir. Si das envidia, vas a recibir montones de envidia. Si ofreces admiración, si ofreces inspiración, eso es lo que va a llegar a tu vida. La admiración vibra en una frecuencia muy alta, es expansiva, es luminosa. Cuando admiras, estás diciéndole al universo, eso que veo en la otra persona también es posible para mí. Y en ese instante, algo dentro de ti despierta, te inspiras, te llenas de energía creativa, conectas con tus propias capacidades, recursos, habilidades, talentos. La admiración es sin duda la llave que abre las puertas de la abundancia. Junto con la gratitud, son dos energías de muy elevada frecuencia. Pero cuando sentimos envidia, estamos negando nuestra propia semilla, nuestro propio poder. No la regamos, no la cuidamos, no le damos la oportunidad de crecer cuando sentimos envidia. En cambio, cuando admiramos, reconocemos que todos tenemos la capacidad de florecer de forma única, cada cual a su manera, con su propio ritmo, a su propio tiempo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos transformar la envidia en admiración? ¿Cómo podemos pasar de la carencia a la inspiración y la abundancia? Porque somos seres humanos y vivimos vidas humanas y tenemos un ego al que sería interesante poder entrenar, poder liderar en lugar de que sea él el que dirija nuestras vidas. En algunos momentos la envidia va a aparecer en nuestra mente y no se trata de hacer como que no está y tampoco se trata de luchar contra ella ni de rechazarla. Pero si te dejas guiar por ella, tu vida se va a ver envuelta en escasez. Quiero darte 3 pasos clave para transformar la carencia en inspiración, para transformar la envidia en admiración. En primer lugar, primer paso, reconoce la envidia sin juzgarla y sin juzgarte. Si sientes envidia, es porque estás viendo en otra persona algo que en el fondo anhelas. En lugar de castigarte por sentirla, puedes preguntarte,
¿Qué me está mostrando esto sobre mis propios deseos y talentos aún no explorados? Necesitamos contarnos verdad. A veces nos incomoda mucho descubrir que en nuestro sistema energético habita la envidia. Y el problema no es descubrir que la sentimos. El problema es no querer abrirnos a observarla y a ver cuál es el regalo que nos trae ese sentimiento. El regalo que nos trae la envidia es permitirte cuestionar, preguntarte qué te está mostrando esto sobre tus propios deseos y talentos que aún tal vez no has explorado. Cuando nos hacemos preguntas, nuestro cerebro va a buscar de alguna forma o de otra las respuestas. Y si elevamos nuestra frecuencia, si nos conectamos con vibraciones elevadas, nuestro cerebro va a abrirse a las infinitas posibilidades, va a permitir que la información, la verdad, vaya bajando por nuestro sistema nervioso, vaya conectándose con ese infinito campo de posibilidades y desde esa conexión cuántica de nuestro cerebro vayamos pudiendo conectar con las informaciones más adecuadas para nosotros. El segundo paso para transformar la envidia en admiración es transformarla en inspiración. Cuando veas a alguien que ha logrado algo que deseas, en lugar de preguntarte ¿por qué él y no yo?, cambia la pregunta a ¿qué puedo aprender de su camino? Usa su historia como un mapa, no como una comparación. Tampoco se trata de emular completamente los pasos ni la vida de otro ser humano. No se trata de copiar, sí se trata de inspirarte. Porque si usas las historias que te parecen admirables de otros seres humanos para inspirarte, vas a descubrir talentos que habitaban en lo profundo de tu ser, en esa semilla que eres, y esa semilla va a empezar a florecer con luz propia, con su propia voz. El tercer paso para transformar la envidia en admiración es pasa a la acción. La admiración sin acción se queda en simple idealización. Si algo te inspira, si alguien te inspira, ponlo en práctica. Empieza a dar el primer paso, por pequeño que sea. Y de eso se trata precisamente este paso de regar tu propia semilla. ¿Cuál sería el mínimo paso, el más pequeño paso a hacer para salir del lugar en el que estás y dirigirte hacia tu propio potencial, el potencial de tu propia semilla? ¿Cómo puedes regarla? ¿Cómo puedes abonarla? ¿Cómo puedes permitir que el sol toque esa semilla y que esa semilla pueda empezar a echar raíces y en algún momento a florecer? Como te decía, la envidia nos encadena a la carencia y la admiración y el agradecimiento nos abren a la abundancia. Y tenemos siempre la posibilidad de elegir. Podemos elegir regar nuestras propias semillas en lugar de desperdiciar nuestra energía mirando con resentimiento el crecimiento de los demás. La próxima vez que sientas envidia, te invito a detenerte un momento, respirar. Y en lugar de permitir que esa emoción te haga sentir menos, pregúntate, ¿qué me está mostrando sobre mí este instante de vida? ¿Qué me está mostrando sobre mi propio potencial esta experiencia o este ser humano? Tal vez esa emoción no sea más que una señal de que algo valioso dentro de ti está listo para crecer. Y cuando te atrevas a nutrir tu propia semilla, descubrirás que tú también puedes convertirte en un árbol fuerte, lleno de vida y capaz de inspirar a otros seres humanos. Deseo de corazón que tu luz guíe e ilumine tu camino. Namaste.